versículo 18, se menciona allí como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice el versículo 18, dice, porque también Cristo padeció, ¿verdad? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Allí también se menciona en el versículo 19, dice la Biblia que el Señor Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20, a los que en otro tiempo desobedecieron, dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Amén. Ahí se menciona, ¿verdad? Primero el Señor Jesucristo padeciendo una vez por los pecados de los hombres, dice la Biblia, para poder llevarnos a Dios. Amén. Y luego menciona el arca de Noé, cómo el arca de Noé pasó por el juicio de Dios, y dice la Biblia, 8 personas fueron salvas. Y luego menciona el bautismo, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ¿verdad? Un bautismo que salva. La palabra bautismo, hermanos, ahí en Romanos capítulo 6 nos dice que es una semejanza, ¿verdad? El bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Dice la Biblia que cuando nos bautizamos nos identificamos con Cristo, como Él murió, ¿verdad? Vamos a morir si Cristo no viene muy pronto, seremos sepultados, pero también resucitaremos. Amén. Me encanta el canto, ¿verdad? Que cantamos muchas veces ahí ¿verdad? De no moriré, un cantito, ¿verdad? Que dice, he oído de un lugar construido por mi Cristo, donde no moriremos jamás. Es un lugar muy hermoso que en la gloria eterna está, donde no moriremos jamás. No moriré, no moriré, un lugar donde no moriré. No moriré, no moriré, un lugar donde no moriré. Gracias a Dios, hermanos, por la salvación. Amén. El morir para el cristiano, simplemente entrar a una vida eterna donde vamos a estar con Cristo para siempre. Amén. Estar con aquellos hermanos que se han ido antes que nosotros para siempre en la gloria con el Señor. Pero hermanos, el bautismo es una semejanza, dice la palabra del Señor. Amén. De la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Todo cristiano, toda persona que ha recibido a Cristo debería bautizarse, ¿verdad? Dios manda que nos identifiquemos con Cristo en la salvación que tenemos. Pero la Biblia aquí, hermano, nos dice que hay un bautismo que salva, ¿verdad? Primeramente quisiera mencionar algunos bautismos que no salvan. Amén. Muchos de nosotros venimos de familias, ¿verdad?, que han estado en otras religiones donde enseñan que, ¿verdad?, el bautismo infantil, el bautismo pequeño, el bautismo de niño, donde sean un poquito de chorrito de agua, que es el bautismo que salva, ¿verdad? Allí en la religión, ¿verdad?, enseñan que un chorrito de agua es el que te limpia del pecado original. ¿Sí? Pero el bautismo de agua nunca se menciona en la Biblia que puede perdonar pecados. ¿Amén? Dice la Biblia y el versículo 18 que Cristo padeció por nuestros pecados. Amén. Fue sepultado y resucitó para poder llevarnos con Dios. Amén. El bautismo infantil, hermanos, el bautismo de agua no salva. No hay ningún versículo en la Biblia que menciona
que el agua puede perdonar los pecados, ¿sí? Allá en Romanos capítulo 6 dice que el bautismo es una semejanza, una figura, un antitipo, ¿verdad? De lo que se iba a llevar a cabo en la vida del Señor Jesucristo, la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, que es el Evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo fue bautizado, pero él no tenía pecados para ser perdonados, ¿sí? Él viene a Juan y le dice: Juan, bautízame para que se cumpla la escritura. Juan dice: yo he menester ser bautizado de ti, pero tú vienes a mí. Y el Señor dice: bautízame para que se cumpla la escritura, y él fue bautizado, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo sí iba a morir, hermanos, iba a ser sepultado, pero iba a resucitar. Amén. Y ese es el evangelio, ¿verdad? De lo que dice la palabra del Señor. El ladrón en la cruz, cuando fue salvo, ¿verdad? Ahí cuando él creyó en el Señor Jesucristo y clamó al Señor Jesucristo y le dijo, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Él no fue bautizado, pero fue al cielo. La palabra del Señor nos dice allá en Marcos capítulo 16, ¿verdad? Versículo 15, versículo 16, el que creyere, dice, y fuere bautizado será salvo. Pero luego dice: el que no creyere será condenado. Amén. Sí, hermanos, es importante bautizarse uno con agua, pero no es para ser salvo. Amén. El bautismo de agua no salva. Hay una religión que es la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Ellos dicen que si usted se bautiza, sus pecados se quedan en el agua. ¿Sí? Una vez un predicador dijo: bueno, si eso es verdad, dice, esa agua que se tira del bautisterio lleva los pecados, y las vacas se la toman en los ríos y en los lugares donde, ¿verdad? Y luego las vacas las ordeñan y sale la leche, ¿verdad? Y si te tomas la leche, pues vas a tener tus pecados para atrás de la vaca, ¿verdad? pero hermanos, el bautismo de agua, no hay ni un versículo en la Biblia que habla de que un agua tiene poder para perdonar pecados. Amén. Pero la Biblia sí nos enseña que la sangre de Cristo, ¿verdad?, es la que tiene poder para perdonar pecados. De Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia, amén, de todo pecado. Amén. Gracias a Dios que en 1980 Enrique González, ¿verdad?, recibió a Cristo, y todos mis pecados pasados, presentes y futuros, hermanos, fueron perdonados. Cuando Cristo murió, Él murió por todos nuestros pecados. Amén. Y una vez que venimos a Cristo y el Señor nos perdona, nos salva, somos limpios, dice la Biblia, de todo pecado. ¿Sí? Y gracias a Dios que tenemos esa vida eterna. Allá en Hebreos 9:22 dice: porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. No se hace remisión. El bautismo de agua no salva, porque el bautismo de agua, hermanos, es para los salvos. ¿Sí? Si usted lee el libro de Hechos, se mencionan como 7 o 8 veces de personas que fueron bautizadas. Vemos en el capítulo 2, donde 3,000 personas fueron bautizadas, pero dice la Biblia que habían recibido el evangelio, habían recibido la palabra, ¿verdad? El bautismo de agua es para los salvos, ¿sí? Vemos en el capítulo 8 de Hechos, donde el etíope fue salvo y después fue bautizado. Vemos ahí en el capítulo 9, donde Pablo, ¿verdad?, fue salvo, ahí en el camino hacia Damasco, ¿verdad?, se encontró con Cristo y después fue bautizado. Ahí en el capítulo 10 de Hechos vemos donde Cornelio recibió a Cristo. Él, ¿verdad?, y su familia fueron bautizados, pero fue después de que recibieron a Cristo, ¿verdad? Vemos ahí en el capítulo 15, creo, de 6 de Hechos, el carcelero de Filipos fue salvo,
mientras Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? Y vino aquel estruendo del terremoto y el carcelero de Filipos y su familia, ¿verdad? Fueron salvos en esa noche después de que ellos creyeron en Cristo. Fueron y se bautizaron, pero el bautismo es para aquellos que han creído en Cristo. Si una persona se bautiza sin haber creído en Cristo, no es salvo, ¿sí? Porque el bautismo de agua, hermanos, no salva a una persona, ¿sí? La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá en Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Es importante, hermanos, entender que el bautismo de agua no salva, el bautismo de agua es para los salvos, amén. Es para los salvos. El bautismo de agua no puede salvar a una persona del infierno, no puede perdonar sus pecados, ¿verdad? El bautismo de agua, hermanos, no es parte del evangelio, ¿sí? Es una semejanza, es un retrato, ¿verdad? El bautismo de la muerte, sepultura y resurrección, pero no es parte del evangelio, porque el evangelio es Cristo muriendo, siendo sepultado y resucitado. Amén. El bautismo, ¿verdad? Podemos ver en nuestro texto aquí, hermanos, que ahí muestra un poquito del arca de Noé, así como el arca de Noé pasó por el juicio de Dios, y luego salió la gente del arca. Este es un ejemplo, ¿verdad? Mientras se construía el arca, dice la palabra de Dios, porque iba a venir el juicio de Dios, así como el arca pasó por el juicio de Dios, así Cristo Jesús, ¿sí? Pasó por el Calvario, hermanos, ahí llevando, dice la Biblia en Isaías 53, que todos nuestros pecados, aunque yo y usted no habíamos nacido todavía, dice la Biblia, todos nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo Jesús. Amén. Hoy en día, hermanos, tenemos la bendición de tener computadoras, ¿sí? Las computadoras son muy especiales porque nos ayudan en muchas cosas, a escribir sermones, ¿verdad? Mandar textos, mandar emails y se conecta uno con el mundo, ¿verdad? Alrededor de las computadoras, pero en una computadora con empujar un botón, hermanos, ahí se puede borrar todo lo que está ahí en la computadora, ¿sí? Y así Cristo Jesús, hermanos, una sola vez, dice la Biblia ahí en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez, amén, una sola vez por nuestros pecados, amén. Ahí el Señor Jesucristo, todos los pecados de Enrique González, que yo iba a cometer, que he cometido y que iba a cometer en el futuro, fueron puestos sobre Cristo Jesús, amén. Y él padeció por nuestros pecados, dice la Biblia, para que nosotros no tuviéramos que padecer en un infierno eterno por nuestros pecados, hermanos, amén. Pero la Biblia dice que, ¿verdad? Hay un bautismo que salva, dice ahí en el versículo 21, dice, el bautismo que corresponde a esto, dice, nos salva. Amén. Ahora, hermanos, allá en Mateo capítulo 20, versículo 22, el Señor Jesucristo ya había sido bautizado por Juan el Bautista al principio de su ministerio, a la edad de 30 años. Pero el Señor Jesucristo, un poquito más de medio de su ministerio, de los 3 años de ministerio, Él le dice a sus discípulos que es menester que Él sea bautizado, ¿verdad? Para que la gente pueda tener vida. ¿De qué bautismo está hablando? El Señor Jesucristo hablaba de un bautismo, ¿sí? Que Él tenía que pasar, que los hombres nosotros no podíamos pasar, ¿verdad? Y ese bautismo, hermanos, era el bautismo el padecimiento del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él tenía que ser sumergido
en el sufrimiento de la cruz por nuestros pecados, que es el bautismo que nos salva, ¿verdad? La Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo sobre los apóstoles allí en el capítulo 2 de Hechos, hermanos, y varias veces habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Llenando a los apóstoles y a los siervos del Señor allí en el libro de Hechos, pero el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, era el poder de Dios para poder, ¿verdad?, predicar el evangelio y ver gente salvas y ayudar a gente en sus necesidades, ¿verdad? Poder ayudarlos ahí a la gente endemoniada, a la gente enferma, tantos milagros que se hicieron por Pedro, por Pablo, ¿verdad? Dice la Biblia, por Bernabé, por Felipe, porque estaban llenos del Espíritu Santo y tenían un poder especial con Dios, ¿verdad? Pero el poder del Espíritu Santo es para servir a otros y librarlos, hermanos, ¿verdad? De problemas y tener poder con el Señor. Pero el bautismo de agua no es el que salva. Una vez que nosotros, hermanos, somos salvos, dice la Biblia que somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Amén. Somos puestos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Pero es por causa de que hemos creído en Cristo. Una vez que hemos creído en Cristo, dice la Biblia, recibimos al Espíritu Santo como las arras de nuestra salvación para algún día, ¿verdad?, estar con el Señor. Pero el bautismo que salva, hermanos, es el sumergimiento del Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia allí en nuestro texto, ¿verdad? Porque Cristo padeció una sola vez. ¿Verdad? Fue sumergido una sola vez en los castigos de la cruz, hermanos, con aquella corona de espinas, con aquellos latigazos, con aquellos golpes, ¿verdad?, que le daban al Señor, las patadas y todo eso. El Señor fue sumergido, dice la palabra de Dios, en tanto sufrimiento, ¿verdad? Sí murió, pero dice la Biblia, resucitó. ¿Para qué? Dice la Biblia, para que nosotros creamos en Él, hermanos, y dependamos en lo que Él hizo por nosotros. Amén. Para poder ser salvos. Es el sacrificio de Cristo, hermanos, en la cruz, el bautismo que nos salva claramente, nos dice la Biblia ahí. Y luego dice la Biblia ahí, en versículo 21, el bautismo que corresponde a esto nos salva, pero dice, no quitando las inmundicias de la carne. Una vez que somos salvos, cuando yo fui salvo, hermanos, cuando yo creí en Cristo en 1980, yo regresaba a mi casa y todavía tenía tentación antes de yo venir a Cristo, hermanos. Yo fui criado en las calles. Mi mamá murió cuando yo tenía 5 años. Después de que mi mamá murió, mi papá se volvió un borracho. Empezó a tomar todos los días tomaba mi papá con sus amigos y mi papá no tenía una pierna, una barrena de hacer pozos, le cortó su pierna, y no podía trabajar mi papá, y los amigos venían a visitarlo, ¿verdad? Y solamente yo y papi vivíamos en la casa. Yo tenía 2 hermanos y 2 hermanas, ya se habían casado, pero nomás yo y papi vivíamos en la casa, ¿verdad? Pero papi cuando empezó a tomar, pues yo andaba con mi papá en la troca, no podía entrar a las cantinas y no podía, yo me quedaba afuera y ahí fue donde fui creado, hermanos, afuera de las cantinas. Empezamos a agarrar vicios de tomadera, de cerveza, de cigarros a la edad de años. Empezábamos a tomar, andar con los amigos en la calle, llegando a las 3, 4 de la mañana, siendo un mocoso, ¿verdad? Ahí con los primos, con la gente del mundo. Y bueno, hermanos, ahí fue donde crecimos, pero gracias a Dios que un capitán de ruta nunca se dio por vencido por mí. Me visitó por 3 años hasta que vine a la iglesia. Llegamos a la iglesia, fuimos salvos. Y yo todavía, hermanos, después de que había sido salvo, sentía tentaciones, ¿verdad? De andar en las cosas del mundo, de quizá tomar o, ¿verdad? Tenía tentaciones y yo decía, si yo soy salvo, ¿por qué tengo tentaciones? ¿Verdad? Gracias a Dios, hermanos, que cuando somos salvos, el Señor, ¿verdad?
nos perdona todos nuestros pecados allá en el cielo. Amén. Nos redime de nuestros pecados, nos justifica de todos nuestros pecados, pero en la carne, dice la Biblia, todavía tenemos, hermanos, las impurezas de nuestra carne. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo, el bautismo corresponde a esto, dice, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. La carne, hermanos, que nosotros tenemos, que es la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, la vamos a tener hasta que Cristo venga, ¿sí? Una vez que Cristo venga, dice la Biblia, vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado como el de Cristo. Amén. ¿Cuántos necesitan un cuerpo nuevo? Yo necesito un cuerpo nuevo, ¿verdad? Mi cuerpo ya se empieza a despedazar, ¿verdad? Y empieza a batallar, pero hasta que Cristo venga vamos a batallar con la carne, hermanos, ¿verdad? Con la tentación. El diablo sabe que nuestra carne es inmunda. Nuestra carne, cuando venimos a Cristo, nuestra carne no cambia, hermanos. Todavía somos la misma carne vieja, ¿verdad? Que le gusta el pecado. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2 que la carne está viciada en el pecado, ¿sí? Y batallamos, es nuestro problema que tenemos todos los días, vamos a batallar con el pecado, pero para eso está el Señor, para ayudarnos, ¿verdad? Pablo decía, lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Lo que quiero hacer, dice Pablo, ¿verdad? No lo hago, pero lo que aborrezco es lo que hago, ¿verdad? Y luego dice Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar? No dice qué me va a librar, no dice la iglesia, dice quién me va a librar, ¿verdad? Es Cristo. A través de su Espíritu Santo, hermanos, es que podemos tener la victoria sobre la carne, dice en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Gracias a Dios que el sacrificio de Cristo nos salva, hermanos, pero todavía tenemos una carne con que batallar, ¿sí? Esta carne no quiere ganar almas, esta carne no quiere leer la Biblia, esta carne no quiere orar, esta carne no quiere vivir para Dios, pero con la ayuda del Señor, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez que venimos a Cristo, hermanos, estamos en Cristo y tenemos esa ayuda, ¿verdad? Y hay que buscar esa ayuda para poder, véngase, hermano, véngase. Ok, gracias. Es que, ¿verdad? Se nos acaba la voz, hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos la ayuda del Señor para batallar, para vencer. Amén. Yo recuerdo yendo a la escuela todas las mañanas en el autobús. Yo tenía 14 años cuando fui salvo, hermanos, y yo no quería andar con mis amigos. Yo tenía puros amigos que eran rateros, que fumaban, que eran borrachos y hasta la droga le hacían. Y yo recuerdo yendo en el autobús diciendo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdame, Señor, a no hablar mal, ayúdame, ¿verdad? Todos los días con mis amigos nos íbamos a una tiendita que estaba ahí afuera de la escuela. Y ahí en esa tiendita, hermanos, éramos una bolita que nos juntábamos y ahí había unos que entretenían al cajero, ¿verdad? Y había otros que allá estaban echándose los puros, hermano, en los calcetines, ¿verdad? Y salíamos de esa tiendita después de robar a los viejitos ahí y nos íbamos para un puente a fumar allá los puros, ¿verdad? Éramos tremendos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Señor me dio la fuerza un día. Llegamos al frente de la escuela después de haber recibido a Cristo y les dije a los muchachos, ya no voy a ir con ustedes. Dios me dio la fortaleza, hermanos, para empezar a rechazar a los amigos. Le dije a los muchachos, ya no puedo ir con ustedes porque, perdón, y me dice, le digo, no, es que ya me entregué a Dios, ya soy del Señor. Recuerdo ahí llegando un muchacho que casi cada viernes, sábado y domingo íbamos al baile, hermanos. Se llamaba Toño Leal y él me daba un ride para el baile, ¿verdad? Y recuerdo que llegó Toño Leal enfrente y yo dije, Señor, dame fuerza para decirle a este muchacho que no.
Y recuerdo, hermanos, ahí que llegó Toño y dice, vámonos al baile que iba a tocar Renacimiento 74, no sé quién más ahí, ¿verdad? Y dije, no, ya no puedo, Toño, ya no puedo. Y dice, ¿por qué? Y no, le digo, es que ya me entregué al Señor. Y gracias a Dios, hermanos, por esa fuerza. Recuerdo que mi hermano Toño cada viernes llegaba por la noche, se venía de Houston después del trabajo y llegaba a Falcón, Texas, allá a la frontera, y me decía, Enrique, vámonos, carnal, vámonos a pistear, decía, vamos a dar la vuelta. Y recuerdo que yo dije, después de que yo empecé a ir a la iglesia, dije, ¿qué le voy a decir a mi hermano? Y recuerdo que llegó mi hermano a la casa como a las 8, a las 9 de la noche, pastor, y me dice, vámonos, carnal. Y le digo, no, Toño, ya no puedo. Y ya no puedo ir contigo porque yo sabía que iba a ir a tomar, yo sabía que iba a ir a andar en las cantinas y dice, ¿qué pasó? No, le digo, es que ya me entregué a Dios, de veras, dice. Y ya te bautizaste, dice. Y le digo, no, todavía no. 2 semanas después me bauticé, después de que acepté a Cristo. Y dice, no, hombre, dice, hasta que no te bautices, cuando ya no puedes hacer nada, dice. Pero yo tenía una convicción, hermanos, que me sentía tan mal, ¿verdad? Andando entre el pecado y el mundo, ¿verdad? Y no, le dije, no, no voy a poder ir, ¿verdad? Y hasta mis hermanos pararon de hablarme y eso, pero gloria al Señor por la fuerza que el Señor nos da, hermanos, para vencer la carne, para vencer el mundo, para vencer el pecado, ¿verdad? Pero gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, que es el bautismo que nos salva, hermanos. Pero dice, no quitando las impurezas de la carne. Y hoy usted vamos a tener esta carne, hermanos, que si la soltamos, ¿verdad? Va a volver al mundo. Que si la soltamos, vamos a andar en la botella otra vez y con el cigarrillo, ¿verdad? Y con las cosas del mundo. Por eso hay que buscar el poder de Dios para poder vencer la carne. ¿Verdad? ¿Qué dijo Cristo? Sin mí nada podéis hacer. No podemos salir adelante, hermanos. No podemos ser buenos cristianos sin la ayuda del Señor. Y luego dice la palabra de Dios ahí en el versículo 21, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino, dice, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Gracias a Dios, hermanos, que es el sacrificio de Cristo el que nos salva. El ser sumergido para que nosotros no fuéramos al infierno a sufrir por nuestros pecados, ¿verdad? Pero eso no quita las inmundicias, todavía tenemos la misma carne, pero tenemos la ayuda. Pero también tenemos, dice la Biblia, una limpia conciencia, una paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Gracias a Dios por Cristo Jesús, que no solamente nos salva, nos perdona nuestros pecados, nos da vida eterna, pero también nos da una paz aquí en la tierra, ¿verdad? Qué bueno es poder dormir, qué bueno es poder descansar, qué bueno es poder tener una conciencia limpia de que ya no somos culpables porque aceptamos a Cristo y la culpa que Él llevó por nosotros. Amén. Gracias a Dios que tenemos esa paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz que nos gobierna, dice la Biblia allá en el libro de Colosenses, que hay que dejar que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Amén. Controle nuestros corazones. Gracias a Dios, hermanos, que ahora que estamos en Cristo, tenemos esa paz, ¿verdad? Esa tranquilidad de poder gozar la vida en la tierra, porque sabemos que Dios está en control de todo. Amén. Todo lo que Dios deja que suceda en nuestras vidas no es un accidente, ¿verdad? Es un plan de Dios que Dios tiene para nosotros. Gracias a Dios que pudimos gozar como 56 años de salud, hermanos. Amén. Hemos pasado en los últimos 5 años por 21 cirugías y en nuestro cuerpo, pero Dios ha estado con nosotros. Amén. Ahora no sufrimos solos, hermanos. No batallamos solos. Si hay problemas, si hay enfermedades, si hay accidentes, si hay cosas que nos pasan, pero gracias a Dios que no estamos solos. El Señor está con nosotros, y esa es una de las consolaciones,
¿verdad? Dice la Biblia ahí en Primera de Corintios que somos consolados en todas nuestras aflicciones. Amén. Si va a haber problemas, si va a haber muertes, si va a haber, ¿verdad? Soledades en nuestra iglesia. Tenemos como unas 8 viudas en nuestra iglesia, hermanos, ahí de esposos que han fallecido en los últimos 5 o 6 años. Pero ahí están las hermanas, ¿verdad? Ahí están las hermanas trabajando, enseñando, trabajando en guardería, sirviendo en guardería. El Señor no dijo, hermanos, que no vamos a tener problemas, vamos a tener problemas, ¿verdad? En este mundo vas a tener aflicción, dice, pero confiad, ¿verdad? Confiad en mí, ¿verdad? Que Él va a estar con nosotros, hermanos, en los hospitales, en las enfermedades, en las muertes, en los divorcios, en soledades, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios que después de que acepté a Cristo, hermanos, yo tenía una paz, una tranquilidad. Antes de aceptar a Cristo, mi mamá, ¿verdad? Había fallecido cuando yo tenía 5 años y yo vivía desesperado siempre. Pero gloria al Señor cuando fui salvo, ¿verdad? Ahora podía hablar con el Señor de todos mis problemas. Ahora el Señor, ¿verdad? Nos ayuda, hermanos, en todas nuestras dificultades. ¿Para qué? Dice la Biblia, para que podamos ayudar a otros, ¿verdad? Para que podamos servir a otros. Gracias a Dios por la salvación que tenemos, hermanos. Gracias a Dios por la ayuda que tenemos en la carne. Gracias a Dios por, ¿verdad? Que el Señor siempre vela por nosotros. Amén. Por eso no debemos de estar todos tristes, por eso no debemos de estar preocupados, hermanos, porque el Señor está con nosotros. Amén. Y Él va a estar con nosotros. Nunca, dice la Biblia, que nunca nos dejará ni nos desamparará, ¿verdad? No hay oscuridad, no, como decía el hermano, no hay problema, hermanos, que debería de entristecernos, ¿verdad? Todo lo que sucede es para nuestro bien. Romanos capítulo 8. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Amén. Hermanos, hay cosas, ¿verdad?, que a veces no vamos a entender. Hay circunstancias que a veces no vamos a saber el porqué de las cosas, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él sabe lo mejor. Amén. Y de eso se trata la vida cristiana, de vivir por la fe, confiar en Dios en todas nuestras circunstancias, en todos nuestros problemas, que Él va a estar con nosotros y Él nos va a ayudar y Él nos va a sacar adelante. Qué mejor cosa que pasar de esta vida a la otra vida, ¿verdad? A la presencia del Señor, a descansar y habrá una satisfacción completa. Pero gracias a Dios, hermanos, que sí hay un bautismo que salva, ¿verdad? Y es el bautismo de Jesucristo, ¿verdad? Aunque tenemos todavía la carne que quiere el pecado, hermanos, tenemos ayuda para vencerla. Pero también tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Porque Él está con nosotros para ayudarnos a salir adelante, ¿verdad? No deje que el diablo le meta el temor. El temor es un ladrón que nos roba la paz, ¿verdad? Que nos roba. Yo y usted no conocemos el futuro, pero sí sabemos quién controla el futuro, quién sí sabe del futuro. Amén. Y hay que confiar en el Señor porque Él sabe cómo Él va a sacarnos de los problemas. A veces yo y usted no sabemos. El otro día ahí estaba hablando con mi esposa. Ahora no tenemos un sueldo de la iglesia donde estamos, ¿verdad? Ahí todavía. Y decía mi esposa, ¿cómo vamos a pagar los biles? ¿Cómo vamos a hacerle, ahora que no tienes un sueldo de la iglesia? Yo, no te preocupes, lo que Él está haciendo. Él sabe cómo nos va a cuidar, ¿verdad? Caemos, hermanos, en una cirugía fuerte y recuerdo ahí, ¿verdad? Orando al Señor, confiando en el Señor, ¿verdad? No estar temerosos ni ansiosos de los problemas. Mi suegra y mi suegro van a una iglesia allá en Groesbeck, donde está el rancho, y una iglesia chiquita, pastor, puros viejitos, ¿verdad? Pero esa iglesia nos regaló $5,000, imagínense, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Otro viejito de esa iglesia nos manda un cheque de $1,000.
Y luego mi esposa está ahí con su papá y su mamá en la iglesia y otro hermano le da un sobre con otros $1,000. Yo digo, wow, ¿verdad? Hermano, Dios paga bien. Amén. Y hay que confiar en el Señor. El Dios que sostiene este mundo en el aire le puede sostener a usted. Amén. El Dios que, hermanos, mantiene este mundo en el aire, ¿verdad? Y yo digo, ¿verdad? Dos partes de esta tierra, pastor, son agua. ¿Sí? Una parte es tierra y dos partes son agua. Yo digo, ¿cómo es que no se va el agua para la atmósfera? ¿Verdad? Porque Dios sostiene este mundo. Amén, hermanos. No deje que el diablo le haga dudar de Dios, del cuidado de Dios, ¿verdad? Aquel que guarda Jerusalén, dice la Biblia, es el que le va a guardar a usted, ¿verdad? Hay que ver al Señor, hay que confiar en el Señor y depender en el Señor. Pero gracias a Dios, hermanos, por ese bautismo que salva. Ojalá y usted esté confiando en lo que Cristo hizo por usted para la salvación de su alma. Amén. ¿Para qué dice la Biblia? Porque el Señor padeció una sola vez. ¿Para qué? Por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Amén. Y esa es la bendición de la salvación, hermanos, ¿verdad? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Amén. Dice la Biblia que Cristo, cuando resucitó, llevó su sangre a la presencia de Dios. ¿Sí? Allá en el Antiguo Testamento, cuando entraba el sumo sacerdote, lugar santísimo, entraba 2 veces al año, ¿verdad? Una para ofrecer por los pecados de él y una para ofrecer por los pecados del pueblo. Y si salía, hermanos, del tabernáculo vivo, quería decir que Dios había aceptado el sacrificio por los pecados y los pecados serán borrados, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo sí murió, sí fue sepultado, pero cuando Él resucitó, dice la Biblia, llevó su propia sangre a la presencia de Dios, ¿verdad? Y después regresó, hermanos, para andar aquí 40 días, ¿verdad? Dios aceptó el sacrificio de Cristo por los pecados de toda la humanidad, ¿verdad? Y Él resucitó y, ¿verdad? Después de 40 días ascendió a la presencia del Padre, a la mano derecha, y Él está ahí ahorita para ayudarnos. Él está ahí ahorita intercediendo por nuestros problemas, nuestras necesidades, porque tenemos un adversario que es el diablo, ¿verdad? Que siempre nos está acusando delante de la presencia del Señor, pero gracias al Señor que Él está ahí por nosotros, amén. Y gracias al Señor que algún día va a venir muy pronto, hermanos, amén. Por nosotros hay que estar listos, hay que echarle ganas mientras el Señor viene, amén. Vamos a orar. Amén, vamos a orar. Padre, te doy gracias por, Señor, amarnos, por querer